Hoy el mensaje titula No temas, Dios está contigo. Es un mensaje importante para cada uno de nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 8, versos 31 al 34. Aquí tenemos palabras de aliento para nuestro corazón. Surgen preguntas aquí en la Escritura, las mismas que tienen respuestas poderosas de parte del Señor. Así dice el apóstol Pablo en esta carta de los Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Sea la palabra del Señor este día, una palabra que viene a traer aliento y fortaleza a nuestras vidas. El mensaje, como les decía, tiene por título No temas, Dios está contigo. Y no es un título simplemente sacado por allí, sino es el mensaje de la palabra del Señor que nos dice que Él está con nosotros. Es una verdad poderosa, Dios está con nosotros. Sin embargo, las adversidades y las pruebas que pasamos en la vida nos hacen pensar que Dios nos ha desamparado y olvidamos que es común a todos los hombres pasar por momentos de prueba y por momentos de dificultad. Y en esos momentos es donde viene el acusador, surge aquella voz del acusador para sembrar la duda en nuestra mente y en nuestro corazón y decirnos, si Dios es tu Padre, ¿dónde está? Si Dios es tu Padre, ¿por qué permite que pases por estas pruebas? Sin embargo, hoy a través de la palabra del Señor vamos a entender una verdad fundamental en nuestras vidas. Amados, cuando desconocemos la verdad de la palabra, esa palabra poderosa del Señor, si desconocemos esta verdad de que Dios está con nosotros y está a nuestro favor, vamos a perder la confianza muy pronto. Muy pronto nuestro corazón se va a llenar de desesperanza, vamos a perder el gozo, vamos a perder nuestra fe, esa fe nuestra va a desvanecerse. Pero si nosotros tenemos firme la palabra del Señor, entonces podremos pararnos allí firmes sobre la roca. No importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa la situación que estemos enfrentando, estaremos firmes en la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad que sustenta nuestras vidas. Es en este contexto que el apóstol Pablo nos lleva a reflexionar en estas preguntas y en sus respectivas respuestas que deben llenar de confianza nuestras vidas. Como cristianos amados, necesitamos meditar una y otra vez en esta verdad de la palabra, en esta verdad de la Escritura. No es palabra de hombre, es la palabra del Señor. Y esta palabra dice que Dios está con nosotros. Es una noticia maravillosa, es una buena nueva poderosa. Dios está con nosotros. Esta verdad debe ser reforzada una y otra vez en nuestra mente y en nuestro corazón, saber que Dios está con nosotros. Amados, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios soberano que está a favor de nosotros. Ese Dios poderoso tiene control de todas las cosas. Y a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, aquellos momentos en los que pensamos que las cosas se nos están escapando de las manos, las cosas están fuera de control, estamos tal vez viviendo en caos, es lo que pensamos. Y nos vemos como si no tuviésemos esperanzas. Nos vemos con las manos atadas, sin saber qué hacer. En esos momentos es donde debemos tener la confianza. Esta verdad debe ser el sustento de nuestras vidas para saber simplemente la verdad que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él tiene el control total de nuestras vidas. Él tiene todo el control de nuestras vidas, amados. Es una verdad poderosa de la palabra del Señor. No importa tu circunstancia, no importa la situación que estés viviendo, no importa lo que estemos viviendo a nivel general, Dios está en control de todas las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice y nos trae esta reflexión a través de estas preguntas y las respuestas que llenan de fe, de confianza en el Señor Jesucristo. Son palabras poderosas. Si alguno que está en este lugar ha perdido ese gozo, el gozo de su salvación en Cristo, si alguno ha perdido ese gozo de la presencia del Señor en su vida, si se siente desamparado pensando de que Dios no escucha sus oraciones, espero que este día la palabra del Señor verdaderamente toque sus corazones y sea ese sustento poderoso para levantarlos, para poder permitirles una vez más acercarse al Señor, para una vez más ir delante del Señor y gozarse en la palabra del Señor, gozarse en la presencia del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se han preguntado esto? Si Dios está contigo, ¿quién en contra tuya? Aquí hay una verdad poderosa de la palabra del Señor, amados. Esta es la mejor noticia que podemos recibir. Es la mejor noticia que podemos escuchar. Pablo nos dice, pase lo que pase, debemos tener esta verdad firme en nuestro corazón. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No debemos tener ningún temor. Dios está con nosotros, amados.
No debemos temer mal alguno porque Dios está con nosotros. Él está a nuestro lado, es nuestro aliado. Él pelea por nosotros todas las batallas. Ahora, amados, quiero que piensen en un sentido contrario. ¿Qué pasaría si Dios estuviera contra nosotros? ¿Qué acontecería si Dios estuviera en contra de nosotros? Santiago 4:4 nos habla de esta realidad. Es algo que puede acontecer. Dice, hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Santiago nos dice, es una realidad, sí, puede ser un hecho en tu vida que Dios esté contra ti. Y nos dice, ¿cuándo puede Dios estar contra ti? Y nos dice, cuando tú, llamándote cristiano, estás teniendo una amistad con el mundo. Vale decir, amas al mundo en lugar de amar a Dios. Vale decir, prefieres al mundo en lugar de preferir a Dios. Vale decir, pones al mundo en primer lugar en lugar de Dios. Entonces está rompiéndose tu relación con Dios, y no solamente que se está rompiendo, sino que estás echándote a Dios como tu enemigo. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Amén. No es mi palabra, es la palabra del Señor, y es importante que nosotros reflexionemos en esta palabra. Si Dios estuviera en contra nuestra, no importaría quiénes luchen a nuestro favor. No importa que seas amigo del presidente de este país o amigo del presidente de tu país, no importa quiénes estén contigo, no importa cuántas potencias estén a tu favor, cuántas naciones estén a tu favor, no importaría que seamos amigos de las personas más poderosas o influyentes. Si Dios está en contra de nosotros, hemos perdido la batalla, estamos totalmente perdidos. Pero este día Pablo no nos trae esa mala noticia, Pablo nos trae una buena noticia, y esa buena noticia es que Dios está con nosotros. ¿Cuántos se gozan en esa noticia este día? Dios está con nosotros. Dios no está contra nosotros, sino Dios está con nosotros. Así que despierten, amados, este día esta poderosa palabra del Señor. Amados, ahora esto no significa que no tendremos pruebas y aflicciones en nuestras vidas. No por estar en las manos de Dios no enfrentaremos dificultades. No porque Dios está con nosotros no tendremos situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en esta vida. Pero debemos confiar, Dios está con nosotros. Por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? La misma que dice Pablo, porque Dios está con nosotros, porque Dios está conmigo, por eso no temeré mal alguno. Esa es la verdad poderosa que tenemos que nosotros establecerla firmemente en nuestro corazón. Es la verdad que tiene que guiar nuestro caminar. En Juan capítulo 16, verso 33, así dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Jesús decía, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué vamos a tener en este mundo? Aflicción es lo que tendremos en este mundo. Es lo que tenemos todos los días, es lo que enfrentamos todos los días. En un mundo caído, en un mundo perdido, ¿qué podemos esperar, amados? Aflicción. Jesús nos ha anticipado, en el mundo tendrán aflicción, pero nos dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Esa es la verdad que Pablo nos trae. Dios está con nosotros, aquel que ha vencido al mundo. Y no solamente ha vencido al mundo, pero también ha vencido a Satanás. Con aquel vencedor es que nosotros caminamos todos los días de nuestras vidas. En la vida de Job nosotros podemos ver que Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Este testimonio nos lleva a entender realmente la soberanía del Señor, que todo está bajo el dominio y el control de Dios. Por eso Pablo más adelante nos dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién o qué? ¿Qué fuerza? Y Pablo mismo nos responde, nada ni nadie. Amados, recordemos que Satanás es el adversario de nuestras almas y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está permanentemente incitándonos a pecar todos los días de nuestras vidas. Pero aunque simplemente tú sientas la misma furia de Satanás, esa respiración de la nariz de Satanás en tu rostro, dice que Dios está con nosotros y él no podrá hacer nada. Quien pelea por ti la batalla es Dios. Por eso es una verdad poderosa la que este día nos trae el apóstol Pablo, diciéndonos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? El solo saber esto, amados, debe infundir paz y confianza en nuestro corazón. Esto tiene que darnos aliento. Amados, decir, Dios está conmigo, cuando todo nos sale bien es hermoso, ¿verdad? Cuando abres el refrigerador hay mucho alimento, dices, Dios está conmigo. Aleluya, gloria al Señor, Dios está conmigo. Cuando revisas tus cuentas bancarias, hay buen dinerito, Dios está conmigo. Nos gozamos. Pero que aquel día cuando abres ese refrigerador y no hay comida para este día, ¿puedes decir Dios está conmigo? Te llega tu extracto bancario y no hay saldo, sino más bien hay deudas que pagar.
Puedes decir ese día, Dios está conmigo. Cuando enfrentes los problemas familiares, puedes decir también, Dios está conmigo. Amados, esta verdad tiene que ser una verdad arraigada en nuestros corazones y todos los días de nuestra vida debemos decir, Dios está conmigo, Dios está conmigo, no importa la situación, la circunstancia que esté enfrentando, Dios está conmigo. Él es mi proveedor, Él es mi Padre, aunque hoy no tenga que comer, Dios está conmigo, sé que Él me va a suplir, sé que Él me va a dar la provisión porque dice la palabra que Él lo hará y yo confío en Él. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Vayamos a Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Y este hombre vivía esta realidad. Dice, aunque todavía no florece la higuera, ni haya uvas en los viñedos, ni haya tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das los pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Este es un hombre de fe, es un hombre que dice, si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra mía? Este es un hombre que dice, aunque no tenga nada que comer, sé que Dios está conmigo, aunque todavía no florece la higuera. Y así vemos nosotros nuestra realidad. Tenemos higuera, pero no florece, no da fruto todavía. ¿Y qué hacemos en esos tiempos? Nos desesperamos, nos afligimos, nos llenamos de ansiedad o vamos a confiar en el Señor. La palabra dice, aunque nada de esto acontezca, sé que tú estás conmigo. Y este profeta decía, yo me alegro por ti, Señor. ¿Por qué me alegro? Porque sé que estás conmigo. Y si sé que estás conmigo, no tendré temor alguno. Sé que no voy a perecer si estoy a tu lado, si tú estás conmigo. Amados, por eso cuando hay, tenemos que decir, Dios está conmigo. Cuando no hay, Dios está conmigo. Cuando tengo salud, Dios está conmigo. Y cuando estoy en esa cama de hospital, ¿qué tengo que decir? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si Dios es por nosotros, ¿qué importa quién esté en contra de nosotros? ¿Qué importa quién pelee la batalla en contra nuestra? Si Dios está conmigo, que se unan las naciones enteras, no podrán si Dios está conmigo. Nadie prevalecerá, el mismo infierno puede respirarte en tus propias narices, pero no podrá hacer nada si Dios está contigo. Es una verdad poderosa, amados, que tenemos que tener en nuestro corazón. Esta es la confianza que debemos tener en Dios. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, ahora no solo el diablo es nuestro enemigo, es también nuestra propia carne, es la principal enemiga que tenemos, con la que estamos luchando todos los días de nuestras vidas. A nuestra carne no le gusta orar. Reunión de oración, qué pereza. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta adorar a Dios. Empezamos a bostezar o a ver alrededor y nuestra mente divaga y no le gusta adorar a Dios. A nuestra carne no le gusta pasar tiempo leyendo la Escritura, estudiando la palabra del Señor. Primer versículo que empiezas a leer y ya un somnífero especial aparece y un bostezo empieza a surgir y de pronto te pones a dormir. Tenemos enemigos con los que estamos luchando y la carne es uno de sus enemigos. A la carne no le gusta todo eso. Sin embargo, tenemos que nosotros entender, Dios ha vencido a nuestros adversarios y también la carne está vencida. Y vamos a ver en qué contexto. Vayamos a la palabra en Romanos 8:9. Así dice la Escritura, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amados, tenemos algo poderoso. Si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, entonces nosotros podremos vencer a la carne. Esa es una buena noticia. La carne no te someterá. Aquellos momentos de oración serán los momentos más dulces. Aquellos días de oración serán los que más anheles estar en la casa del Señor, orando y clamando junto a tus hermanos en Cristo. Amados, esto es lo que la palabra dice. Cuando alguno dice, pastor, usted sabe, ¿verdad? La carne es débil. Saben que esa es una excusa barata. Dice la palabra, si el Espíritu de Dios habita en ti, la carne será derrotada una y otra vez. Si el Espíritu de Cristo mora en ti, entonces tú eres un vencedor sobre esta adversidad que es tu propia carne.
Amados, nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de nuestra carne. Ahora Cristo habita en nuestro corazón. Dice la palabra que tenemos el poder de Cristo en nuestras vidas. Ahora tenemos dominio propio. Tú tienes dominio propio. Tienes ese dominio, vale decir, ese poder para dominar a esa situación que estás enfrentando. De pronto vienes y no tienes ganas de alabar a Dios. Si no tienes, ¿qué tienes que hacer? Lo que dijo el salmista: alma mía, alaba a Jehová. ¿Qué es su alma? Es su mente, sus emociones están dispersas, están desenfocadas, están en cualquier cosa. Pero hay que ordenarle a nuestra alma y decirle: alma mía, alaba al Señor. ¿Qué va a pasar aquellos días que no tienes ganas de orar? Pastor, yo no quiero ser hipócrita, no voy a orar si no tengo ganas. Eso no dices de tu trabajo. Usted no dice: pastor, yo no soy hipócrita, no tengo ganas de ir a trabajar, así que no voy a ir a trabajar. Tengas ganas o no tengas ganas, tú estás allí listo, yendo al trabajo. ¿Sí o no? ¿Y cómo terminas el día? Tal vez emocionado, buen día, muy productivo. Amados, igual en la oración. Tengas o no tengas ganas, póstrate delante del Señor. Y te aseguro que vas a terminar con muchas ganas y llena de esa vida del Señor. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ven sin ganas. ¿O acaso dices: hoy no tengo ganas de llevar a mi hijo al médico a pesar de que esté enfermo? ¿Cumples o no cumples con tu deber, con tu responsabilidad? Amados, tenemos que asumir ese compromiso con Dios. Sí, sabemos muy bien de asumir el compromiso con el mundo, con nuestras responsabilidades del mundo, pero no asumimos la misma responsabilidad y el mismo compromiso con Dios. Y nuestra excusa es que usted sabe, pastor, la carne es débil, la carne ha sido vencida. Si el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón, entonces esa ya no es una excusa para ti. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces tú puedes levantarte vencedor todos los días. Yo sé que la carne luchará todos los días. Esta carne es nuestra principal enemiga. Todos los días vamos a enfrentarnos nosotros a esta adversidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros o que nosotros vayamos a su presencia. Hasta ese día va a batallar esta carne con nosotros, pero al mismo tiempo dice: si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces ya la carne ha sido sometida. Si tú vives en el Espíritu y no en la carne, entonces someterás a la carne una y otra vez. Se levantará contigo una y mil veces y tú también lo someterás una y mil veces. Prevalecerás porque el Espíritu Santo vive en ti. Por eso Pablo dice: aunque el mundo venga y se levante en contra tuya, aunque la carne esté luchando en contra tuya, aunque el diablo quiera destruirte, nada, absolutamente ninguno de estos adversarios van a prosperar, porque Dios está con nosotros. Es la verdad que tenemos que tener en este tipo de contexto escritural en el que Pablo nos está presentando la palabra. A veces decimos: Dios está con nosotros, y pensamos que es una carta libre para hacer cualquier cosa. El contexto escritural es el poder espiritual que tenemos nosotros para vencer la adversidad, para vencer tanto al mundo, a la carne como al diablo, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Tú tienes esa confianza en esta verdad de la palabra de Dios? ¿O te desesperas en aquellos momentos difíciles? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás caminando? Cuando llegan las batallas que todo cristiano tiene que enfrentar, te diré eso, no solamente tú. Tal vez dices: pobre de mí, yo, tantas batallas. No eres el único, todos tenemos que enfrentar batallas espirituales. Las pruebas y las dificultades son las mejores herramientas que Dios utiliza para transformar nuestras vidas, para santificarnos, para llevarnos en un proceso de crecimiento, amados. Si no lo sabían, Dios ha escogido esta herramienta para transformar nuestra vida espiritual, para llevarnos a la imagen y la estatura de Jesucristo. Es el propósito que tienen las pruebas, y todos enfrentamos las pruebas. Las pruebas nos hacen fuertes, las pruebas nos hacen humildes. ¿Saben por qué? Porque nos hacen doblegar delante del Señor. En el momento de las dificultades, de las pruebas, tú realmente reconoces que no eres ese hombre de hierro o aquella mujer que todo lo puede controlar. Ahí reconoces que eres un mortal y vas delante del que todo lo puede. Y vas delante de aquel que sí es todopoderoso. Amados, las pruebas nos hacen hombres, mujeres de fe. Las pruebas aplacan nuestro orgullo y nos hacen más dependientes de Dios, porque ese es el principal problema del hombre, de la humanidad, ser independientes. Queremos hacer todas las cosas independientes de Dios, pero a través de las pruebas nosotros vamos delante del Señor, nos doblegamos delante del Señor. Todos los días de nuestra vida estamos diciéndole: Dios, sin ti no puedo este día. Sin ti no puedo, Señor amado, con mi familia. Sin ti no puedo con mis hijos. Sin ti, Señor, no puedo en este trabajo. Sin ti no puedo en esta iglesia. No puedo, Señor. Juan 3:30. Vamos a ver aquí
Un corazón que sí, verdaderamente era humilde y un corazón que reconocía cuán importante es exaltar a Dios en nuestras vidas. Este es el corazón de un hombre llamado Juan el Bautista. Él decía así, tengo una versión actual, la Nueva Traducción Viviente, Juan refiriéndose a Jesús, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos importancia. ¿Quién tiene que tener más protagonismo y más importancia en tu vida? En otra versión dice que Él crezca y yo decrezca. Y esta dice que tenga más importancia. Realmente el que tiene que tener ese protagonismo y toda la importancia en nuestras vidas es Él. ¿Qué importo yo? Lo que importa es Él. ¿Qué importan mis sueños? Lo que importa son sus sueños. ¿Qué importan mis planes? Lo que importan son sus planes. ¿Qué importan mis propósitos? Lo importante son sus propósitos. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nosotros vivimos para Él, vivimos por Él, somos siervos suyos. Es más, Pablo dice, somos esclavos de Cristo. Somos sus esclavos, ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Y Juan nos dice que Él debe tener más importancia y yo menos. Pero vivimos en una sociedad donde la exaltación del ser humano sigue floreciendo cada día más y más. Aún los mismos predicadores en las diferentes iglesias, los diferentes púlpitos, lo que hacen simplemente es la exaltación del ser humano. Eso se llama humanismo. Pero cristianismo significa la exaltación del único, del Dios Todopoderoso que es Cristo Jesús. Eso es cristianismo. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él es el Dios fuerte. Que yo tenga menos importancia y que Él tenga más importancia. Esa es la expresión de Juan aquí. Amados, esto nos pasa a nosotros si somos realistas. Muchas veces yo mismo pienso que mi hogar depende de mí, que mi esposa, mi hijo dependen de mí. Y me aflijo muchas veces cuando veo que hay circunstancias difíciles en mi hogar. Pero yo debo comprender que mi hogar no depende de mí, sino depende de Cristo. Tú también tienes que hacer lo mismo. Principalmente para nosotros los hombres, que somos esos líderes establecidos por Dios en ese orden divino. Dios nos ha puesto en nuestro hogar como esa cabeza. Y a veces estamos muy realmente afligidos por muchas cosas que estamos pasando, atravesando como hogar. Pero tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, este hogar depende de ti. Yo no soy el sustento de este hogar, tú eres el sustento de este hogar, Señor. Dame sabiduría. Dame esa inteligencia espiritual para comprender tu palabra y guiar a mi familia conforme a los propósitos y el diseño que has establecido para la familia. Solamente las pruebas nos llevan a reconocer esto. De otra manera no nos doblegaremos delante de Él. De otra manera viviremos pensando que nosotros tenemos el control de todas las cosas, pero no es así. Él tiene el control. Sigamos en Romanos 8. Verso 32, dice así la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Están despiertos este día? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un incrédulo diría, ¿acaso Dios te va a dar? Eso diría un incrédulo, ¿te va a dar? Pero aquel hombre de fe, aquella mujer de fe, da por hecho que Dios nos va a dar todas las cosas. Pero pongamos atención en este verso. ¿Te imaginas lo que Dios te ha dado? ¿Te imaginas a quién Dios te ha dado? ¿Eres consciente de eso? ¿A quién Dios te ha dado? Realmente importante, amados. Yo sé que este verso es utilizado y mal utilizado por los predicadores de la prosperidad que desvían la mirada de las personas hacia las cosas materiales. Pero Pablo no quiere que apartemos nuestros ojos de aquello que realmente es esencial en este mensaje. No quiere que apartemos nuestros ojos de Cristo. No podemos poner en lo demás. No podemos poner nuestros ojos en las cosas en lugar de lo más precioso que es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ¿saben realmente a quién Dios les ha dado? Pero escuchen bien, esta pregunta es fundamental. Pablo está diciéndonos, ¿vieron realmente lo que Dios les ha dado? ¿Vieron lo que el Padre les ha dado? Les ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, nosotros como padres sabemos muy bien, amados. Imaginemos una escena terrible. Como padres entendemos lo que esto puede significar y hemos visto tal vez muchas experiencias, escuchado de este tipo de experiencias. De pronto el ladrón entra a tu casa, está armado, muy armado. Tú estás solo con tus hijos o con tu hijo. ¿Qué haces ese momento ante esa situación terrible? Te pones delante de tus hijos y les dices al ladrón, llévate todo, pero no toques a mis hijos, no los lastimes,
ahí está el televisor, compré recién, hace un par de semanas, es la última versión, tienes toda la tecnología que tengo ahí sobre la mesa, equipos electrónicos, llévate todo, pero no toques a mi hijo, no toques la vida, no lo lastimes. ¿Podemos hacer eso o no? La gente hace eso o no en circunstancias así. Todas las cosas son tuyas, llévate, pero no toques a mi hijo, no toques a mis hijos. En ese contexto es que Pablo nos dice, ¿se dan cuenta que Dios no nos ha dado las cosas? Nos ha dado a su hijo. Como si un padre dijera, no, esta tableta no la toques, esa es muy cara, si quieres llévate a mis hijos. ¿Algún padre haría tal cosa? ¿Por qué? Porque las cosas no son importantes. Lo importante, lo más valioso son nuestros hijos. ¿Y qué hizo el Padre? Dice, nos dio a su Hijo. No nos dio las cosas, nos dio a su Hijo, nos entregó a su único Hijo. Amados, eso es lo que está diciendo Pablo. Y si te ha dado a su propio Hijo, dice, ¿no te dará también las cosas? Aquí está su Hijo y aquí están las cosas. ¿Qué es lo más valioso? Ya hemos visto en la ilustración que podemos entregar las cosas, pero no toques a mi hijo. ¿Por qué? Porque ese sí es valioso. Pero aquí el Padre nos dice, te doy a mi hijo. Y si una vez que ya entregaste a tu hijo, las cosas no tienen sentido, no tienen el mismo valor, por supuesto que también Dios nos va a dar las cosas. Si nos ha entregado lo más valioso que es su hijo. Por eso Pablo nos lleva a nosotros a poner nuestra mirada en lo más valioso que es su hijo, que es Cristo. Y para nosotros como creyentes no hay nada que tenga más valor en este mundo en el que vivimos que Cristo Jesús. No podemos por eso desviar nuestras miradas, nuestros ojos tras las cosas materiales, las cosas pasajeras de este mundo, sino tenemos que tenerlas bien establecidas en Cristo Jesús. Por eso Hebreos 12 dice que nosotros tengamos los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amados, este es el mensaje de Pablo para nosotros este día. Vayamos a Génesis para entender esta ilustración y en realidad el mensaje en general. Génesis capítulo 22, verso 12 dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Este pasaje ustedes lo conocen, está hablándonos de Abraham. Dios le pidió en cierto momento que sacrificara a su hijo y este hombre estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Ya aquí vemos algo profético que iba a acontecer más adelante. Abraham está representando al padre, Isaac representa al hijo, y aquí vemos realmente algo poderoso. Si bien no se consumó el sacrificio del hijo, Dios estaba preparando nuestros corazones ya desde hace mucho tiempo atrás, diciendo que Él sería capaz de entregar a su propio hijo. Y lo hizo. ¿Saben lo que nos ha dado el Padre? Nos ha dado a su hijo. Nos ha dado a su hijo. Ahora nosotros éramos ese Isaac que debía haber sido sacrificado. Tú y yo éramos esos Isaacs que tenían que ser sacrificados. ¿Pero qué hizo el Padre? El Padre dijo, no, a Marco, no me lo toquen. Yo voy a dar a mi hijo. Mi hijo va a morir en lugar de Marco. Y por cada uno de nosotros. Nosotros somos esos Isaacs que nos salvamos de la muerte, del sacrificio. Y el Padre dio a su propio hijo. Él prefirió sacrificar a su propio hijo. Por eso nosotros no debemos poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, en nada que sea pasajero ni perecedero, en ninguna cosa material, porque ya tenemos lo más valioso que es Cristo, amados. Al margen de Cristo todo lo demás es pequeño. Al margen de Cristo todo lo demás es insignificante. ¿Cuánto valor tiene tu auto? Hoy tal vez es un auto de lujo. Mañana tal vez después de un accidente ese auto es chatarra, no tiene ningún valor. Hoy de pronto eres un empresario próspero, ya van 10 años que estás prosperando, pero quién sabe, el año siguiente viene una catástrofe económica y te vas a la quiebra. Todo lo que ganaste lo perdiste en una noche. Entonces por eso Pablo nos dice, nosotros no podemos poner nuestros ojos en las cosas temporales de este mundo, porque todas las cosas son simplemente cosas sin valor. Teniendo a Cristo, que es esa joya de gran precio, lo mejor de nuestra vida, amados, es Cristo. Lo demás es añadidura. Por eso dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que es añadidura. Lo más importante es Cristo en nuestras vidas, amados. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dios nos amó. ¿Cómo nos amó? Nos amó por Cristo.
¿Qué hizo Dios por nosotros? Él nos perdonó. ¿Pero cómo nos perdonó? Nos perdonó por Cristo. ¿Qué más hizo Dios? Dios nos justificó. ¿Pero cómo nos justificó? Si no nos justificó por Cristo. Nuestra justificación es por Cristo. Y Él está santificándonos. ¿Y cómo lo está haciendo? Por Cristo. Y dice la palabra que Él nos va a llevar a la eternidad, a su presencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Por Cristo. Estaremos eternamente y para siempre con Él. ¿Por qué? Por Cristo. Porque Él ya nos ha dado lo más valioso, que era su Hijo, que es Cristo. Tenemos lo más valioso en nuestras vidas. Somos realmente las personas más afortunadas de este mundo. Amados, esta es la verdad de la palabra del Señor. No es simplemente un refrán para que ustedes se sientan animados y vayan eufóricos a sus casas este día. Son las personas más afortunadas de este mundo. Son las personas más dichosas de este mundo. Somos las personas más dichosas. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Estaremos eternamente y para siempre disfrutando en la presencia del Señor, y no en un lugar que es un lugar de tormento, en un lugar donde el fuego arde y nunca las llamas se apagan. En lugar de ese lugar estaremos reinando nosotros y disfrutando con el Señor, pero es por Cristo. Es por Cristo, no es por ti, no es por mí, no son nuestras obras, sino es la obra de Cristo. Es por Él, tenemos lo más valioso, amados. Por eso Romanos nos sigue diciendo, vayamos a los versos 33 y 34 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aquí la palabra nos dice que el principal trabajo de Satanás es acusar. Él es el acusador, permanentemente va a estar acusándote a ti. Y Él se goza cuando tú le fallas a Dios. Y Él se goza cuando tú pecas. Amados, saben que nadie nos puede acusar porque Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Se dan cuenta de esta verdad maravillosa? Yo sé que Satanás va a levantarse para acusarte, pero tienes un abogado que se llama Cristo Jesús. Y la palabra dice, ¿quién te acusará a ti? Si tú eres un escogido de Dios, ¿quién te podrá acusar? Ya Dios es el que te justificó. Él te declaró libre de toda culpabilidad. Él te declaró y nos declaró inocentes. Porque Él mismo pagó el precio de nuestro pecado. Por eso nos declaró a nosotros inocentes el día que nosotros hemos creído en Él. Amados, no importa que Satanás esté todos los días haciendo esa función que Él tiene, es ser un acusador. No importa, tendremos un acusador todos los días, pero tenemos un abogado todos los días de nuestra vida. Esa es la verdad. Tú debes saber que nadie puede acusarte porque está Cristo peleando por ti. Está el Señor a la diestra del Padre intercediendo por ti. Cuando el acusador se levanta y dice, mira, otra vez, ahí está este pastorcito, otra vez falló. ¿Qué hace el Señor? Yo ya lo perdoné. Yo pagué el precio por sus pecados. No solamente los pecados pasados, no solamente por los presentes, sino también por los futuros. Yo ya pagué el precio. Yo pagué un precio. Jesús dice, yo ya lo perdoné. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de su propia sangre. Por eso cuando fallamos a Dios debemos correr inmediatamente delante de Él y humillarnos y postrarnos delante de Él y decirle, Dios, perdóname. Porque si algo hacemos, cuando pecamos estamos lastimando el corazón de Dios. Y tenemos que ser prontos para ir delante de Él y arrepentirnos y pedirle perdón. Y pedirle que a través de su Espíritu Santo nos dé las fuerzas de caminar una vida de santidad. Amén, amados. Esa es la actitud que tenemos que tener en el corazón. Ahí está nuestro abogado. Ahí está ese Señor que es fiel, aquel que es grande, misericordioso, aquel que es todopoderoso. Amados, para terminar este día simplemente quiero hacerlo con una pregunta. ¿Cuántos son conscientes de que Dios les ha dado lo mejor? A través de la palabra, ¿cuántos son ahora conscientes de que tienen lo mejor de Dios? Dios no nos ha dado las cosas que no tienen valor. Dios nos ha dado a su Hijo que sí tiene mucho valor. Si Dios te ha dado lo más valioso que Él tenía, la pregunta es, ¿qué es lo que tú le vas a dar al Señor? ¿Qué le vas a dar? Piensa este día. Es una pregunta importante, una sugerencia. Lo mejor que tú puedes darle es tu vida al Señor. Lo mejor que puedes entregarle es tu vida en sacrificio agradable y perfecto al Señor. Una vida rendida delante de Él, una vida en santidad, una vida en obediencia. Es lo mejor que puedes darle al Señor, es lo mejor que puedes entregarle este día, entregarle este día, entregarle.